En la clase de hoy desarrollaremos el tema estructura de la majada ovina. Los objetivos de la clase son conocer las estructuras de las majadas argentinas en función de los sistemas de producción y los factores que influyen en la misma, así como también aprender a calcular las proporciones de las distintas categorías en una majada productora de lana con ovejas. Podemos definir a la estructura de la majada como la proporción relativa de las distintas categorías de la majada. Para determinarla es importante reconocer los factores que influyen en la misma, como ser parámetros poblacionales, dentro de los cuales identificamos la tasa de reproducción, el porcentaje de señalada y la tasa de mortandad. Otro factor que influye en la estructura de la majada es el planteo comercial del establecimiento, ya sea que se trate de un sistema de producción de lana y carne, un sistema exclusivamente productor de carne, ya sea que produzca cordero liviano o pesado, o bien un sistema de producción de leche. Todos estos factores influyen en la estructura de la majada. Entre los parámetros poblacionales nombramos la tasa de reproducción o porcentaje de señalada, y los factores que afectan a esta tasa de reproducción son la edad de las ovejas. Podemos observar en la siguiente gráfica realizada por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE, en la cual representa cómo varía el porcentaje de señalada en función de la edad de las ovejas, observándose que los mayores porcentajes de señaladas se presentan entre las ovejas de 2 a 5 años, ¿sí? Siendo las borregas y las ovejas de refugo, considerando ovejas de refugo a las de 6 y 7 años, son las que impactan sobre ese porcentaje de señalada, haciendo que sea más bajo. Entre los factores nutricionales podemos considerar una situación en la cual tenemos restricciones nutricionales fuertes. Por ejemplo, sería en el caso de sequías prolongadas en la meseta de la Patagonia. En este caso se ven perjudicadas las borregas como las ovejas adultas, que disminuyen su porcentaje de señalada. Otra situación es la que se presenta, por ejemplo, cuando tenemos un buen nivel nutricional. En este caso, las borregas son las que van a presentar un bajo porcentaje de señalada, propio de que son animales que se están iniciando en la etapa reproductiva, y lo que se puede hacer en este caso es tratar de hacer coincidir la época de servicio con la época de mayor fertilidad, así como también por ahí considerar para las borregas un mayor periodo de servicio comparado con las ovejas, ya que los primeros celos son de menor duración y por lo tanto cuesta que el carnero detecte el celo en las borregas. Entonces podríamos por ahí mejorar el porcentaje de señalada de esta categoría con esos manejos. Otra situación son campos de producción intermedia de pastura. En este caso no hay diferencias notorias entre las distintas categorías respecto del porcentaje de señalada. Entre los parámetros poblacionales también mencionábamos las tasas de mortandad, que varían en función de la etapa, observándose así valores de entre un 5 y un 30% la mortandad perinatal, es decir, las muertes que se producen dentro de las 72 horas de nacidos los corderos, mortandad entre los 10 días y el destete, con valores de entre un 70 y un 80%, mortandad en la recría de un 12 a un 15% anual, que varía en función de, por ejemplo, las condiciones climáticas del año, y la mortandad en los adultos, que se considera en general entre un 5 y un 10%. En cuanto al planteo comercial, también hay una influencia en la estructura de la majada, ya sea que tengamos un sistema productor de lana con capones, que es un sistema típico de la Patagonia, o bien el panorama va a ser distinto si tenemos un sistema de productor de lana con ovejas, que tiene como subproducto el cordero, producción de lana carne, o bien un sistema netamente productor de carne, ya sea que produzcan cordero liviano o cordero pesado, o bien un sistema de producción de leche.
En el caso del sistema de producción de lana con capones, que es un sistema típico llevado a cabo en la Patagonia, el porcentaje de hembras que se maneja es de un 50%, un 25% de capones y un 25% de reposición. Esa reposición tenemos que considerar que van a reponer tanto las hembras como los capones. Mientras que en los otros 4 planteos, el esquema típico es de un 70% de hembras. Ahora vamos a realizar un ejercicio práctico del cálculo de una estructura. En este caso tenemos un sistema productor de lana con ovejas. Podría ser un sistema de la región NEA o de Mesopotámica, en donde, como dijimos, tenemos como base un 70% de madres o vientres. En este caso se considera una vida útil de 5 apariciones. Tenemos un 5% de carneros. Ese 5% es respecto del 70% de las madres o vientres, un 95% de parición, un 10% de mortandad perinatal, es decir, la que se produce dentro de las 72 horas de vida, un 10% de ovejas que se rechazan en la selección, 3% de mortandad en ovejas y un 20% de ovejas viejas. Entonces, como primer punto, colocamos el 70%, que es el porcentaje que consideramos en este tipo de sistemas, y a su vez, como estamos haciendo referencia a una vida útil de 5 apariciones, ese porcentaje tiene que estar representado entre los 2 y los 6 años. ¿Por qué a partir de los 2 años? Porque es cuando ya se considera un animal reproductivo. Borregas de reposición. Las borregas de reposición son las que van a reponer a ese 70%. ¿Cómo se hace este cálculo? Tenemos que considerar el 10% de las ovejas que rechazamos en selección, el 3% de la mortandad de las ovejas y el 20% que se considera como ovejas viejas y tienen que ser refugadas. Sumamos este porcentaje, nos da un 33%, entonces sacamos ese 33% del 70% de madres y nos da un 23,1% de borregas de reposición, las cuales tienen que estar distribuidas en un sistema que se maneja correctamente en un 50% en animales menos de un año y un 50% de animales de un año, que son las que van a ingresar al año siguiente a formar parte de los vientres. Luego calculamos el porcentaje de machos, que dijimos que es el 5% del 70% de las madres. Ese 5% viene a ser un 3,5%. Como la vida útil de los machos es de 4 años y su etapa reproductiva se inicia a los 2, consideramos que al cabo de esos 4 años vamos a tener renovado todo el plantel de machos. En el caso de los corderos, consideramos acá el cálculo, pero no forman parte de la estructura, ya que los requerimientos nutricionales de estos están contemplados juntos con lo de los vientres, pero hacemos el cálculo a modo de representar qué sucedería con ellos. En el caso de los corderos tenemos que hacer el siguiente cálculo. Tenemos un 95% de parición y un 10% de mortandad perinatal. Entonces restamos ese 10% y tenemos un 85% que calculado al 70% de las madres nos da un 60%. Y como sabemos que en forma general la mitad de los corderos son machos y la mitad de los corderos son hembras, tenemos un 30 y un 30%. Y estos animales son los que salen del sistema, ya que este es un sistema productor de lana con ovejas con los corderos como subproducto. Muchas gracias.